Nora Delgado y estoy aquí ya con mi invitado, que hoy nos estoy preparando un tema muy especial para este desarrollo personal y autoconocimiento en el que trabajamos diariamente. Bienvenido, Javier Alard, coach ontológico a Vivir con Pasión. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dinora. Buenas tardes y encantado, como siempre, de estar aquí en tu programa. Muy contentos de que estés aquí. Felicidades también por tu cumpleaños que acaba de pasar en estas fechas. Sí, la semana pasada. Sí, ¿cómo le pasaste? Súper bien. A mí ahora sí que me toca Navidad, Año Nuevo y cumpleaños todos seguiditos, así que mucha fiesta, mucha familia, muchos amigos, riquísimo. Qué bueno, pues me da mucho gusto y que estés aquí con nosotros de nuevo para compartirnos temas tan interesantes como el día de hoy de comprender nuestro mundo emocional. Me gusta, comprendiendo nuestro mundo emocional. ¿Por dónde empezamos para comprendernos a nosotros mismos? Porque a veces queremos comprender a otros, Javi, pero si ni nosotros nos entendemos, pues ¿cómo, no? ¿Cómo logramos ese entendimiento con los demás? Así es, mira, esto del mundo emocional es un tema, la verdad es que es súper amplio, es un tema enorme, podríamos estar hablando horas de él, es un tema también complicado para algunas personas, de hecho hay personas que lo evitan, cuando se trata de emociones como que no les gusta hablar de eso, ¿no? Porque es algo que quizá para algunos no está muy claro, me pasa mucho en las empresas, por ejemplo, que el tema emocional es algo difícil de tratar, y hoy de lo que quiero hablar de un poquito de todo, ¿no? Un poco de cuáles son las emociones básicas, cómo identificar las emociones en nuestro cuerpo, a qué pensamientos están asociadas, para qué nos sirven y para qué no nos sirven las emociones. También quiero hablar un poco de los estados de ánimo, cuál es la diferencia entre las emociones y los estados de ánimo, cómo nos podemos mover también de un estado de ánimo a otro. Entonces, pues vamos a echarnos un viajecito así por todo esto del mundo emocional y podríamos empezar diciendo que visto desde el coaching ontológico, que ontología en filosofía es el estudio del ser, y aquí pues estudiando el ser de las emociones no son ni buenas ni malas. Hay mucha gente que piensa que hay emociones buenas como la alegría, la ternura, y que otras son malas como la tristeza, el enojo, el miedo, y entonces como que se trata de evitar esas emociones, las emociones negativas. Entonces aquí vamos a partir de que no hay emociones positivas ni emociones negativas, todas las emociones simplemente son. Las emociones son y cada una existe para algo y cada una nos puede funcionar en algún momento, nos puede no funcionar en otro momento. Entonces, si quieres, vamos a partir de ahí, hablando de que las emociones no son ni positivas ni negativas, simplemente las emociones son y para qué nos puede ayudar cada una, ¿no? En alguna situación u otra. Claro. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, puedo darme cuenta también al sentir una emoción? ¿Cuál de estas emociones es? ¿De estas emociones, como les llamas, básicas o primarias, como les decíamos ahorita? Sí, mira, cada emoción tiene un impacto en el cuerpo, en nuestra corporalidad, en nuestra respiración, en nuestra tensión muscular. Entonces, por ejemplo, el enojo. Cuando yo estoy enojado, mi cuerpo es tenso, ¿no? Normalmente los puños apretados, siento como tensión en el estómago, mi respiración es acelerada. Eso es la mandíbula, ¿no? La mandíbula es apretada, el entrecejo, el ceño fruncido. Entonces, eso es enojo. Hay veces que viene una persona y le dices, oye, ¿estás enojado? No, para nada, pero están respirando así de forma acelerada, o le ves el ceño fruncido, le ves la mandíbula apretada. Sí, su rostro está tenso, como el rostro está tenso, los puños también. Entonces, eso es cómo se manifiesta el enojo en el cuerpo. Ay, qué bueno, hay que decírselo a los hombres para cuando le pregunten a la mujer, a su novia, a su esposa, porque pasa mucho, no tengo nada. Pues sí, pero la cara te está diciendo todo. Exacto. Entonces, sí está enojada, a ver cómo la contentas. Sí, así es. Y esto es a nivel corporal. Ahora, el enojo también se relaciona con un pensamiento, tiene un pensamiento asociado, y este pensamiento asociado es de injusticia. Ajá. Cuando yo juzgo que algo está siendo injusto, eso me produce el enojo. Cualquier situación, tú ponte a pensar en alguna situación donde te hayas sentido enojada, detrás de eso hay un pensamiento tuyo de que algo está siendo injusto, ¿no? Que me hicieron tal cosa, que no llegó la persona, que me fueron infiel, que no me entregaron esto, lo que sea, pero yo pienso que hay algo injusto. Entonces, esto es importante de ver porque
Cuando yo entiendo que con el enojo hay un pensamiento asociado de injusticia, yo también podría desafiar mis propios juicios, mis pensamientos, como decir, bueno, a ver, injusto, ¿por qué? ¿No? ¿Quién dice que las cosas deberían ser así? O sea, como, ¿por qué ha de ser injusto esto? Simplemente, pues así es, así tocó y punto. Entonces, trabajando con mis pensamientos, puedo yo moverme de esa emoción. Y también con el cuerpo. Si el enojo tiene su cuerpo de tensión, respiración acelerada, los puños apretados, entonces yo también a través de mi cuerpo podría moverme de esa emoción, haciéndome consciente de mi respiración, respirando pausadamente, fijándome en mis manos, soltándolas, que no estén apretadas, soltando mi mandíbula, revisando cómo está mi entrecejo, tratando de relajar mi tensión. Y entonces el cuerpo también me puede ayudar a moverme de esa emoción del enojo. Claro. Ahora, vamos a seguir un poquito hablando del enojo. El enojo no es una emoción negativa. El enojo simplemente es una emoción que tiene sus luces y sus sombras. ¿Cuál podría ser una sombra del enojo o lo que a mí no me funciona o me puede perjudicar del enojo? Pues la violencia, ¿no? Es como ese extremo. La violencia o herir a las personas con mis palabras, tomar actitudes impulsivas, ¿no? Cuando después puede traer consecuencias. Eso sería pues como la sombra, así le llamo yo, del enojo. Pero el enojo también tiene su luz. Y esa luz es lo que a mí me funciona o me ayuda en la emoción, y el enojo me sirve para poner límites, para defenderme de algunas situaciones, para defender lo que es mío. Incluso también me hace ser resolutivo, conseguir mis objetivos, a veces teniendo que imponer mi palabra y mandar un poquito. Entonces, cierto, como un matiz de enojo también me ayuda. La gente que no sabe enojarse o que no lo tiene a la mano, que no lo conoce o que le rehúye el enojo, también es gente que le cuesta trabajo defenderse en situaciones injustas. Sí, es cierto. Que le cuesta trabajo poner límites, que le cuesta trabajo decir no, decir basta. Entonces, fíjate cómo el enojo me puede ayudar también y claro, también me puede perjudicar. No es ni malo ni bueno, ¿no? Lo malo es ese extremo del enojo que se convierte en esa ira violenta. Claro, una vez hablamos, de hecho, contigo, que fue el tema, pero era eso, que tenía que ver algo con los límites también, de cómo hay cosas que no son negativas, sino que nos ayudan mucho a aprender, ¿no? Ciertos aprendizajes, y yo creo que es parte de las emociones de lo que hoy nos vienes a compartir. ¿Cómo puedo aprender a partir de expresar a lo mejor adecuadamente esa emoción? Y que no me la quede, porque también a veces hay gente, como dices, cuando juzga las emociones como buenas o malas, y a los niños también les puede decir, no, es que no te debes de enojar, no te enojes, eso es malo, o no debes de disgustarte por eso, ¿no? Como si fuera una regla de algo que no está bien, ¿no? Y es algo que al contrario nos puede perjudicar porque en la adultez o a cierta edad, un niño pues dice, no, pues como no me debo de enojar, me quedo callado y no pongo límites. Exacto, y luego que le estamos enseñando a ese niño que es malo enojarse aunque sea tantito, ¿no? Y que no se pueden enojar y como dices, van creciendo y no ponen límites, no dicen que no, es difícil para ellos defender lo suyo. Entonces, un poquito de enojo, para eso existe esa emoción, saber controlarla también, saber que ese extremo del enojo sí me puede traer consecuencias muy negativas. La parte de la violencia, la parte de el dañar, el herir con mis palabras, ¿no? Que ese es el otro extremo. Pero no es malo, ¿no? No es malo sabernos enojar de pronto y poder canalizar ese enojo siendo resolutivos, poniendo límites, diciendo basta, esto es mío, esto está siendo injusto. Claro. Entonces vamos a seguir compartiendo este tema con Javier Alard, coach ontológico, comprendiendo mi mundo emocional. Estamos empezando con esta primera emoción del enojo, cómo no hay emociones negativas ni positivas, sino simplemente es importante identificarlas, canalizarlas, como nos dice ahorita. Regresando a la pausa, vamos ahondando en las demás emociones y también aprendiendo el cómo nos puede ayudar el identificarlas y saber expresarlas, que es lo más importante. Teléfono en cabina 8000-2300. Síguenos en redes sociales también, Vivir con Pasión Oficial, en nuestras cuentas de Twitter, @Dominio Radio, @Dinora_Delgado. Regresamos.
Teléfono en cabina 80002300, comprendiendo mi mundo emocional. Es lo que hoy nos trae como tema Javier Alard, coach ontológico. Y Javi, empezamos con este tema del enojo, con la primera emoción del enojo. Y no sé, algo más que habría que agregar aquí que tú recomiendes. Ya pues simplemente como resumiendo, pues que y hablando de que no hay emociones positivas ni negativas, pues el enojo está ahí para algo, ¿no? Entonces, claro, o sea, no es malo. Un extremo y eso malo, pues la parte de la violencia, herir, y algo que me puede funcionar, decir basta, poner límites. Entonces, saber canalizarlo, saber manejarlo y cómo identificar también cuando está presente en mi cuerpo para poder también de ahí moverme y a través también de mis pensamientos. Claro. Es, por ejemplo, la tristeza. Vamos a hablar de la tristeza, ¿no? Hablando lo que te decía al inicio de que mucha gente piensa que hay emociones negativas y que hay que tratar de evitarlas, pues principalmente la tristeza, el miedo y el enojo son emociones como que estas no me gustan, estas no las quiero tener. La tristeza es una emoción que la gente la evita, que pensamos que es una emoción mala. Y cuando nos empezamos a sentir tristes, queremos buscar lo necesario para movernos de ahí, para sentirnos contentos, para distraernos, para estar alegres, ¿no? Y la tristeza es una emoción que me da información importante. La tristeza, esa es justo la luz de esa emoción, que me conecta con lo que es importante para mí. Por ejemplo, si yo tengo una discusión muy fuerte con mi hermana, y después de eso me empiezo a sentir muy, muy triste. Si yo quiero evitar sentirme triste y digo, me voy a distraer, me voy con los amigos de fiesta para no sentirme así, pues entonces se me va a olvidar y voy a dejar pasar el tiempo, se va a ir enfriando y a lo mejor voy a perder ahí la relación. O pues ella va a pensar que no es importante, sí, ¿no? Claro. Si yo de pronto me empiezo a sentir triste y escucho esa tristeza, y yo digo, caray, a ver, ¿por qué estoy sintiéndome triste? Pues bueno, me siento triste porque la relación con mi hermana es importante para mí. Entonces, la tristeza me está dando esa información, me está conectando con lo que es importante para mí, y desde ahí me permito estar triste un momento, darme cuenta que es importante, entonces desde ahí puedo actuar, y en vez de salirme, distraerme, irme a la fiesta para que se me olvide la tristeza, quizá le voy a llamar por teléfono para pedirle una disculpa, voy a buscar acercarme de otra forma. Y esa sería la luz, ¿no? La parte que nos funciona de la tristeza, y también tiene su sombra, lo que no nos funciona, ese extremo, que sería la depresión. Cuando ya hay veces que luego ya ni sabes por qué estás triste, pero te quedas ahí en esa tristeza, y que incluso se puede convertir en un estado de ánimo. Entonces, claro, esa sería la parte que a mí no me funciona. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo la tristeza? ¿Cómo es el cuerpo de la tristeza? Es pesado, los hombros caídos, la respiración es como si fuera un suspiro, ¿no? Como a punto del llanto. La respiración es, incluso se ve en el rostro, como la boca es caída hacia abajo, los ojos también, los hombros. Puede llegar alguien a la oficina y le dices, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y tú lo escuchas en el tono de su voz, lo ves en su postura, que está un poco encorvado, que los hombros los tiene pesados. Los hombros es lo principal, los hombros allá hacia abajo, y te das cuenta que está triste, ¿no? Entonces, también a través del cuerpo podemos salir de esa, bueno, no salir por completo porque también está la parte de los pensamientos, pero también podemos ayudarnos a movernos de esa tristeza. Si yo adopto una corporalidad de estar muy derecho y levantar la cara y respirar profundo, me puede empezar a ayudar a sentirme mejor, ¿no? Hay un video que habla del lenguaje corporal, no sé si lo has visto, sí, donde hablan de la postura de Superman, o la superchica, ¿no? Que es la espalda recta, las manos aquí en la cintura, los hombros como bien levantados. De la Mujer Maravilla. De la Mujer Maravilla, exacto. Y esta chica, la que da esta conferencia, lo que dice es, si tú tomas esta postura y estás así por al menos 2 minutos, te vas a empezar a sentir poderoso, te vas a empezar a sentir bien. Si tú tomas la postura de la tristeza, te encorvas todo, te pones hacia abajo, la cabeza hacia abajo, después de 2 o 3 minutos de estar así y respirando como si fueras a llorar, ten por seguro que te vas a sentir triste. Claro, sí, no, me encanta esa conferencia de TED, ahorita se me fue el nombre de esta chica, también, pero siempre lo menciono, también me encantan los cursos de aquí mismo, porque tienes razón, es algo que te ayuda mucho, y a veces nos pasa que no es el momento idóneo para expresar la tristeza, Javi. A ver, o sea, no es como que no lo debas de decir o no lo debas de expresar, pero tal vez es un momento en el que tienes que salir adelante de esa situación,
y necesitamos, como dices, el recobrar esa fuerza para poder, no sé, llevar a cabo una actividad en el día. Tal vez estás triste porque tú, como dices, te discutiste con alguien, una relación personal, pero tienes que afrontar un proyecto de trabajo y dices, pues sí, pero ahorita no me puedo poner a llorar. Entonces, esas herramientas que acabas de decir nos ayudan muchísimo. Sí, y sin embargo, darnos Darte permiso, el tiempo, ¿no? Darnos claro. el permiso y si, aunque sea, si me voy a meter al coche a evitar esa tristeza 5 minutos, Claro. hacerlo, pero no pasarla por alto. Tienes razón. No pasarla por alto porque esa tristeza me va a dar información muy importante. Me va a conectar con lo que es importante para mí. La tristeza está asociada a un pensamiento de pérdida. Cuando yo juzgo que perdí algo. El ejemplo más claro, pues, es la muerte de alguien, ¿no? Cuando yo pierdo a un ser querido. Pero también otro tipo de pérdidas, la pérdida de una relación, la pérdida de confianza en alguien, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un objeto que era importante para mí, la pérdida de mi poder personal, la pérdida de mi confianza en mí mismo, la pérdida de mi libertad. Pérdida es el juicio asociado a la tristeza. Entonces, cuando yo estoy sintiendo esa tristeza, también es conectarme con qué estoy juzgando yo que estoy perdiendo. Y por qué eso es importante para mí. Esto nos puede ayudar también porque hay veces que confundimos las emociones. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado gente que me dice, es que me siento triste. Y le digo, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que estás tú perdiendo? No, pero creo más bien que podría perder mi trabajo porque está pasando esta situación. Entonces, como yo sé que el pensamiento asociado a la tristeza es la pérdida y aquí todavía no pierde nada, sino es una posible pérdida. La posible pérdida está asociada al miedo. Entonces ahí yo te puedo decir, oye, quizá no es tristeza, quizá es miedo lo que tú estás sintiendo. Y esto es bien importante reconocerlo porque la tristeza, la tendencia a la acción, yo cuando estoy triste es aislarme, como a quedarme ahí un rato en estas reflexiones, etcétera. Y el miedo sí me puede movilizar a actuar con cautela, con precaución, pero todavía yo puedo actuar y hacer algo. Entonces, cuando yo reconozco que quizá no es tristeza, que es miedo, mis resultados pueden ser distintos siendo consciente de esta emoción. Ir a la acción, como dices, ¿qué puedo hacer para evitar esa pérdida, no? Exacto. Sí, porque el miedo, que como yo te decía, que el juicio asociado, el pensamiento que está asociado al miedo es de posible pérdida, el miedo también tiene sus luces y sus sombras. La luz del miedo, es decir, lo que a mí me puede ayudar del miedo es que me permite actuar con cautela, con atención, estando atento, con cuidado. Esa es la luz del miedo. El miedo no es una emoción negativa, como decía, no hay emociones negativas ni positivas, sino que todas sirven para algo. Y el miedo igual, el miedo tiene esa luz maravillosa que es que a mí me permite actuar con cautela, con atención. Sí, la verdad es que sí, como dices, tienen dos, o sea, son dos formas muy diferentes o dos emociones muy diferentes y que es importante identificarlos. ¿Cómo se siente el miedo en el cuerpo? El miedo, mira, el miedo, por ejemplo, en la respiración es entrecortada. A diferencia del enojo, que es una respiración acelerada, la tristeza, que es una respiración como de suspiro, como punto del llanto, el miedo es una respiración entrecortada. El cuerpo también es tenso, como encorvado, es como si yo me quisiera esconder, como si me quisiera proteger de algo. Entonces, principalmente se nota en la respiración, cuando tengo la respiración así entrecortada, que también es como la angustia, por ejemplo, un poco la ansiedad. Ese tipo de respiración es típico del miedo, esa respiración entrecortada. Y el miedo también tiene su sombra, ¿no? O la parte que no me funciona, la parte que no me ayuda, y es cuando ese miedo se convierte en pánico, en terror, en un pánico que me paraliza. Como yo te decía, lo que a mí me ayuda del miedo es que puedo actuar con cautela, pero ese otro extremo es cuando se vuelve un terror que me paraliza y no hago nada, porque yo pienso que no puedo afrontar la situación. Y entonces desde ese pensamiento de yo no puedo afrontar esto, me quedo paralizado y no hago nada. Entonces estoy ahí como en terror, en pánico, sin moverme, sin actuar, y de nada me está sirviendo el miedo, más bien me está paralizando.
Sí. Imagínate, por ejemplo, no sé, veo que viene un león y siento miedo, y desde ese miedo yo lo que puedo hacer es esconderme, caminar despacito, con cautela para que no me vea, o salir corriendo, o ir. Pero cuando es pánico que me paraliza, que yo juzgo que no puedo afrontar la situación, me quedo ahí parado y ya, ¿no? No hago nada. Entonces, sale peor. y eso pasa en muchas situaciones, cuando algo en el trabajo, en una relación, que de pronto no es miedo y es ya un pánico que me tiene paralizado, y yo no hago nada y no me estoy moviendo. Lo importante del miedo es actuar a pesar de ese miedo. Es como agarrar el miedo y con todo y el miedo moverme, con todo y el miedo actuar, salir adelante, y ese miedo lo que me va a servir es para ser cauteloso, para tener cuidado, para estar muy, muy atento, para estar con los ojos bien, bien abiertos. Claro, sí, eso la verdad ayuda mucho, como dices, el identificarlo también y no caer en el extremo del pánico para poderme mover y hacer cambios. Es el momento de los cambios, generalmente el miedo, ¿verdad, Javi? Sí. Y yo creo que todos lo hemos sentido en alguna situación, y puede ser en cualquier área de nuestra vida, y es cuando nos está también diciendo, no sé, nuestra intuición y nuestro propio cuerpo, decir, muévete, haz algo, ¿no? Todavía puedes hacer algún cambio, puedes prevenir a lo mejor algo que puede ser ya más, ahora sí que, pues fuerte, o algo que no quieres que suceda, ¿no? Así es. Cuando entramos en esos espacios de incertidumbre, ¿no? Donde no está claro qué va a pasar, y ahí comenzamos a sentir miedo, y te digo, lo importante es moverme a pesar de ese miedo. Vamos a una pausa, seguimos compartiendo este tema, comprendiendo mi mundo emocional, con Javier Alar, y no te vayas porque seguimos con más de Vivir con Pasión. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos platicando con Javier Alar, coach ontológico. Ya sabes que puedes estar en contacto también a través de la línea telefónica. Nos puedes llamar, preguntar, 8000-2300. Si hay algo que quieras compartirnos sobre el manejo de tus emociones, algo con lo que te identifiques, algo que le quieras preguntar a nuestro invitado del día de hoy, puedes llamarnos, 8000-2300. Ya hablábamos entonces, Javi, de tristeza, enojo, el miedo. Y ahorita ibas a compartir algo que se me hace muy interesante. Sí, porque hablábamos de estas tres emociones que decíamos no son negativas, no son positivas, simplemente las emociones son, ¿no? Y hablábamos de para qué me puede servir las emociones que pensamos o que la gente cree a veces que son negativas. Y yo te hablaba aquí mientras estaba el corto, sí, de la película Intensamente, esta película de las emociones, que a mí me encanta, y es maravilloso cómo ahí plasmaron cada una de estas emociones. Y algo que tiene muy valioso esta película es que justo nos muestra eso. Si te fijas, como al principio de la película quieren evitar a toda costa la tristeza, ¿no? Y le dicen, tú como quedaste para allá, tú no sirves, tú quédate ahí en tu circulito y de ahí no te muevas y quédate ahí. Como pareciera como si no sirviera, como que tú nada más aquí nos afectas a la niña. Y sin embargo, fíjate cómo hay una parte en la película cuando la niña ya se está yendo en el autobús y se va a ir de su familia, y que todas las emociones están descontroladas y que ya no saben qué hacer y cómo salir de esa situación. Y de pronto, ¿quién entra ahí en acción? La tristeza. Y la tristeza entra en acción, y esa tristeza conecta a la niña con lo que verdaderamente le importa. Entonces ella escucha su tristeza y desde ahí toma la decisión de regresar con su familia. Es justo lo que yo te decía, que cuando escuchamos la tristeza, cuando nos permitimos habitar un poco esa tristeza, nos trae información de lo que es importante para nosotros. Si ahí en la película no hubiera entrado en acción la tristeza, pues quizá la niña se hubiera ido, ¿no? Claro. Seguida con este enojo y todo lo demás que traía. O también hay otra parte en la película que el elefantito está triste, y entonces ahí como que la tristeza simplemente se pone con él, y el elefantito llora y llora y llora y llora, y ya después de un rato se siente mejor. Ay, sí, eso que y le dice, como que la alegría le dice, oye, ¿qué hiciste para que se sintiera mejor? Y dice, nada, solo lo escuché, ¿no? Y es justo lo que yo te digo, cuando escuchamos la tristeza y no la evitamos, luego podemos sentirnos mejor después. La tristeza a veces se parece un poquito, bueno, es que hay gente que a veces medio la confunde, pero como la nostalgia, ¿no? También hay gente que a veces se pone a comparar o a pensar en cosas pasadas, pero que también te ayuda a recobrar, no sé, como dices, lo verdaderamente importante. O sea, a veces en algunos ejercicios que hemos hecho es que, ay, es que el recordar esto me da tristeza o me da
pues sí, como una nostalgia, decir, es que es algo que ya no va a volver a pasar. Pero he visto que hay gente que bueno, a mí me pasa también, incluso como que cuando te acuerdas de otras cosas, incluso pasadas, que dices, valoras también lo importante, que a veces como en el ahora vives, pero muy a la carrera, no valoras lo que realmente importa. Digo, no sé, es como parecido un poquito a lo que a la niña le pasó, pero que recordaba a su familia, recordaba cosas lindas, recordaba de cosas que extrañaba. Y a veces ahí es donde, como dices, empiezas a valorar cosas que valen la pena, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a regresar el tiempo en otras cosas, pero no sé, esa conexión con tu niño interior, con cosas que ya hemos vivido, Javi, que a la gente no le gusta, es porque no, es que el recordar eso me da tristeza, me acuerdo de mis seres queridos y no, pero bueno, ¿qué aprendiste de ahí? Como el conectarnos con algo que a lo mejor no siempre nos da como efusividad o alegría, también te conecta con esa parte interna que a veces es importante, que es muy ¿no? importante. Me conecta sí. con lo que verdaderamente me importa. Uh-huh. Esa es la luz de la tristeza, que me conecta con lo que a mí verdaderamente me importa. Entonces, escuchar la tristeza, abrazarla un ratito y después moverme de ahí, ¿no? También con mis pensamientos, con pensamientos positivos, con viendo posibilidades, con mirando que todavía hay un mundo de posibilidades para mí, etcétera. Nada más para cerrar el tema de la película, también me acordé ahorita de una escena casi al final donde la niña está jugando hockey y que ahí de pronto entra en acción el enojo, ¿no? La emoción del enojo, uh-huh. Y que eso hace que por fin la niña pueda pueda anotar, y porque eso la vuelve resolutiva, le da un poco de coraje, ¿no? Claro, le da como esa resolución, ese valor para ir con firmeza y anotar el gol, o no sé cómo se llama. Sí, yo tampoco no sé. Pero entonces ahí es como también tantito enojo le ayudó en ciertas situaciones. Como yo te decía, el enojo me puede ayudar para ser resolutivo, para poner límites, para decir basta, para defender lo que es mío, para defenderme de algo injusto. Y bueno, pues, y el miedo para actuar con cautela. El coraje, como dices, bien canalizado, el enojo es muy bueno. O sea, porque como dices tú, algo sientes que es injusto, bueno, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mejorar? ¿Qué voy a lograr? ¿No? Cuando algo no está sucediendo como tú quieres, también es muy bueno analizar que está en tus manos para cambiar, ¿no? Y ese coraje sale de ahí, esa fuerza para lograrlo. Me encanta ese ejemplo. Ahora, están ahora las emociones estas que nosotros erróneamente llegábamos a conocer como bonitas, o de las que pensamos que de ahí no hay que salir, porque las otras las veíamos, no, es que eso es lo malo, ¿no? La tristeza, el enojo, y no es cierto. ¿Cuáles son estas emociones? Y que también a lo mejor tienen su lado oscuro, ¿no, Javi? Me imagino. Pues mira, bonitas sí son, ¿no? Sí son lindas, claro, aquí vas a sentirte contento. A quien no le gusta la alegría, por ejemplo. Uh-huh. Pero sí, visto desde el coaching ontológico que no hay emociones positivas ni negativas, no la vamos a ver como positivas, sino que la emoción es. Uh-huh. Y pues, por ejemplo, la alegría tiene esta parte de luz que nos ayuda, que tiene que ver con la celebración, con el celebrar la vida, celebrar que algo bueno sucedió. Esta celebración es la luz de esa alegría, y que además también contagias, ¿no? Contagias claro. A la demás gente, inspiras con una sonrisa, como que a la demás gente también le da gusto celebrar contigo. Sí. Sin embargo, también tiene su sombra o su parte que no nos funciona, y es la trivialidad, por ejemplo, cuando no le doy seriedad a las cosas y que todo me lo tomo como a motivo de broma. Entonces ahí empiezo a afectar incluso a las otras personas. Esta que en Monterrey le llamamos la carrilla, ¿no? Que se da muchísimo, y que puedes estar en una reunión y todo es carrilla y todo es broma, y que pareciera una alegría, pero no es alegría, es realmente una trivialidad. Porque no profundizas en nada. No profundizas en nada, realmente no estás echando relajo, y está bien un ratito, ¿no? Uh-huh. Pero esa trivialidad es como ese otro extremo de la alegría, que realmente no es alegría, no es una celebración. Entonces impide mi aprendizaje, el aprendizaje de los otros se pueden sentir incómodos, etcétera. ¿Cómo se manifiesta la alegría en el cuerpo? Pues ahí, a diferencia de las otras emociones, que es la corporalidad es como en contracción, tensión, la alegría pues es un cuerpo en expansión, ¿no? Uh-huh, sí. Estoy relajado, la respiración es como parecida a la respiración de la risa. Se nota pues en la cara, tú puedes ver los músculos como de la boca, como si fueras a sonreír. Es un cuerpo en expansión total. Y hay otra emoción que es la ternura. Y la ternura es cuando
yo tengo un pensamiento asociado, pues, de amor, obviamente, y también de protección. La ternura la puedo sentir con un bebé. El ejemplo más claro es lo que me despierta un bebé, ¿no? La ternura de que yo juzgo que es algo que yo quiero proteger o que yo voy a querer. Y la ternura también tiene su parte luminosa o su parte positiva, que es esa protección, ese dar amor, pero también puede tener su parte que no nos funciona, que es la sobreprotección, ¿no? Okay. Y fíjate que hay estudios muy interesantes que demuestran que de todas las emociones, la ternura es la única emoción que puede reducir tu frecuencia cardíaca. Eso es algo muy, muy interesante que lo han hecho en algunos estudios y yo creo firmemente en eso, que la ternura de todas las emociones es la única que reduce tu frecuencia cardíaca. De hecho, dicen que es muy positivo cargar un bebé. O sea, que cuando cargas un bebé, es como, o sea, como que tiene la energía que tiene ese bebé, la ternura que te produce, te ayuda para serenarte. Claro, porque cuando estás con un bebé, sientes esa ternura, sí, ¿no? Lo mismo por eso dicen que es tan bueno tener mascotas, estar con tu mascota, porque eso te despierta ese tipo de emociones como la ternura, y que a nivel salud tiene impactos positivos para la salud. Sí, creo que, como dices, fortalece hasta tu sistema inmunológico, Sí. ese sentimiento. Fíjate qué interesante. Ahorita que comentabas de la alegría, me gustaría compartir algo también, porque se me hace importante que el detectar eso, ¿no? Las reuniones de amigos, de conocidos, cuando a veces te juntas y que dices, ay, qué padre, la estoy pasando muy bien, pero pues es pura risa, y luego te vas de la reunión y dices, la pasé muy bien, me reí mucho, pero a veces falta esa conexión emocional, Javi. O sea, como que qué padre estar alegre, pero también el compartir, pues, de todo, ¿no? Porque hay grupos de amigos o de amigas que se juntan cada semana, pero no saben de su propia vida. O sea, no se conectan emocionalmente, y nada más a lo mejor, pues sí, qué padre, pasan un buen rato, pero sí el tener a lo mejor esa conexión emocional con la gente que está a nuestro alrededor, incluso en las fiestas familiares, ¿no? Que dices, pues sí, vamos, nos juntamos, la pasamos bien, pero nadie sabe a lo mejor de sus problemáticas o del cómo puede ayudar al otro, y no se desarrollan otras emociones como las que hablábamos ahorita. Como la ternura, La ternura, ¿no? Como ajá. cuando conectas con otra persona, como la compasión, Sí. como simplemente el amor. Y no quiere decir que no puede haber espacio para la alegría, si la alegría es una emoción maravillosa, Sí, que está sí, conectada es con la positivo. celebración de vivir, simplemente por vivir, ¿no? Incluso la gratitud, que es otra emoción increíble, que es la de las emociones, yo creo que es la más bonita de todas, y la gratitud está muy conectada con la alegría. Incluso hay teorías que afirman que la gente que no experimenta y que no conoce la gratitud difícilmente puede sentir alegría en su vida. Que para que haya cabida de la alegría tiene que haber gratitud. Esa gratitud por vivir, gratitud porque me está sucediendo algo, como qué bueno lo que está sucediendo, ¿no? Y eso me da alegría. La gratitud está muy, muy conectada con la alegría. Por eso el estar dando gracias, si crees en Dios, en lo que sea que creas, pero simplemente dar gracias por lo que sucedió, por lo que tienes, por un día más, por el sol, por el clima. Y eso, la gratitud está conectada con la alegría. Claro. Vamos a ir a una pausa, seguimos compartiendo este tema sobre las emociones, sobre comprendiendo mi mundo emocional. Estamos hablando con Javier Alard, coach ontológico. Regresamos. Seguimos platicando con Javier Alard, comprendiendo mi mundo emocional, es el tema que traemos el día de hoy. Y nos decías, Javi, bueno, ya hablamos de estas emociones, ¿cómo podemos encontrar la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo? Ok, mira, buenísimo. La diferencia, hay varias diferencias, ¿no? Una, pues, es la temporalidad. Un estado de ánimo permanece mucho más en el tiempo. Y una emoción, como que viene y se va, ¿no? Uh-huh. La emoción, yo por ejemplo, sucede algo bueno y siento alegría, pero no me quedo los meses o las semanas en esa alegría, sino que ya después se me pasa. O me hacen algo y me siento enojado y ya después se me pasa. O tengo una situación peligrosa, siento miedo y luego se me pasa. La emoción va y viene. Uh-huh. El estado de ánimo es algo como más permanente. Sí. Una diferencia importante es que en la emoción es fácil ver qué es lo que está disparando la emoción. Como, por ejemplo, pues se murió alguien y eso para mí es una pérdida, eso dispara mi tristeza. Me gané la lotería, esto es algo que hay que celebrar y esto está generando mi alegría. Uh-huh.
viene un ladrón persiguiéndome y podría yo perder mi vida o algo así, y esto me está generando el miedo. Ahí es fácil detectar qué es lo que está disparando la emoción, y en los estados de ánimo no. En los estados de ánimo es difícil ver qué fue lo que disparó ese estado de ánimo de resentimiento, por ejemplo, de resignación. Sí, quizá hubo algo en algún momento que generó la tristeza o que generó el enojo, y se quedó ahí, por mucho tiempo y se convirtió en un estado de ánimo. Ahora, los estados de ánimo son propios del ser humano. Siempre estamos en un estado de ánimo. En todo momento puedo estar tranquilo, puedo estar entusiasmado, puedo estar resentido. Siempre estamos en un estado de ánimo. Los estados de ánimo también son, por ejemplo, hay familias enteras, o sea, son como por grupos. Hay familias que toda la familia está en un estado de ánimo, que normalmente están en resentimiento o resignados. Hay países que tienen estados de ánimo muy diferentes a otros países, y no quiere decir que si un grupo, una familia, una empresa está en un cierto estado de ánimo, no quiere decir que nunca sienten las otras emociones, pero los estados de ánimo son como los filtros a través de los cuales yo veo el mundo, ¿no? Son como que traigo puestos estos lentes del resentimiento, y sí puede ser que a veces me siento contento, a veces enojado, pero traigo puestos esos como esos filtros, ¿no? Sí, y veo todo desde el resentimiento, lo veo todo desde la resignación, o lo veo todo desde el entusiasmo. Eso es los estados de ánimo. Son también por épocas. Hay épocas donde quizá en la Segunda Guerra Mundial se vivía un estado de ánimo en general, o aquí en Monterrey hace 15, 20 años se vivía un estado de ánimo distinto al que se vivía, por ejemplo, hace 5 años, cuando la inseguridad y todo eso. Sí, ¿no? está muy diferente, la verdad. Y hay muchos estados de ánimo, y podemos hablar principalmente del resentimiento, la resignación, la tranquilidad o paz y el entusiasmo. Y el resentimiento tiene que ver con el pasado, con los hechos, con algo que ya sucedió y que yo no puedo cambiar, y cuando yo me opongo a eso, cuando yo me estoy oponiendo a las cosas que ya sucedieron, a los hechos que yo no puedo cambiar, y estoy ahí, es que ¿por qué pasó esto? Es que ¿por qué me hizo tal? Es que tal, ¿verdad? Ahí se genera el estado de ánimo del resentimiento. Y el resentimiento, hace rato que hablábamos de la salud, también hay coaches que estudian la biología del ser humano y que afirman que el resentimiento es el estado de ánimo más dañino para la salud, claro, que puede producir muchas enfermedades, que cuando alguien está resentido y que no ha podido aceptar algo y está ahí con ese resentimiento, también impacta en la salud. ¿Cómo salir del resentimiento? A través de la aceptación. Y la aceptación no es lo mismo que resignación. Aceptar es simplemente darme cuenta de que algo así es o así fue, y que yo no puedo hacer nada para cambiarlo, y que yo puedo decir no lo apruebo, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero lo acepto. Y aceptar es solo darme cuenta de que esto así es, así fue. Y esa energía de estarme oponiendo y tratar de cambiar algo que no puedo cambiar, más bien transformarla en una energía como de aprendizaje. Y eso me mueve a otro estado de ánimo, que es el de la tranquilidad o paz. El resentimiento también tiene como un deseo inconsciente o a veces consciente de revancha. Entonces luego, y no necesariamente contra la persona que me hizo algo. Luego hay gente que está resentida con la vida, resentida y va por ahí y de pronto no supo por qué, le pegó de gritos al hijo, o va por ahí gritándole en la calle, mentándosela al del carro de al lado, porque tiene ese resentimiento y es ese deseo inconsciente de tomar revancha, ¿no? Sí, a veces, como dices, es inconsciente, y otras veces lo hacen hasta consciente, porque dicen, si esta persona me hizo esto, no, entonces yo, no sé, como si una mujer me hizo esto o un hombre me hizo esto, y ahora con todas las parejas o con quien sea, no, entonces yo no me dejo ir. Van, como dices, como a la defensiva y como que queriéndose vengar de quien sea, ¿no? Y dices, pues sí, pero no es la misma persona. O sea, hay gente que lo hace de esa manera. O al conducir, de muchas maneras, sí, Javi. Y eso afecta nuestra salud. El resentimiento es muy, muy dañino, muy dañino. Es como un enemigo silencioso ahí bueno, ni tan silencioso, ¿verdad? Porque luego se empiezan a manifestar las enfermedades, y mucho tiene que ver a veces con el resentimiento. Y te amargas. Yo me acuerdo de una persona que estando en un trabajo y decía,
No, es que no hay que darle la información a, no sé, a la persona nueva, ¿no? A la persona que acaba de entrar. Yo así batallé, que le batalle también. Y tú dices, ay, bueno, pero pues si estamos aquí, si alguien le puede dar idea para que no se equivoque o no le pase lo mismo que a ti, ¿verdad? Pero, no, que le batalle. Así cualquiera, cuando entra como nuevo, tiene que aprender solo y que no, y tú, ay, bueno, pero es como dices tú, es como un resentimiento que traía de que a él no lo ayudaron. Entonces, ¿cómo lo vas llevando en tu vida día a día? Y pues la verdad es que no te sirve de nada, como que es algo que hasta estorba y hasta haces que estorbe el encaminar a lo mejor un proyecto o el lograr otros aspectos hasta en equipo, ¿no? Así es. ¿Y cómo salir de ahí? Pues con la aceptación, que te digo, no es lo mismo que la resignación, es simplemente aceptar, es darme cuenta de que algo así fue, que quizá no estoy de acuerdo, quizá no me gusta, no lo apruebo, pero acepto que así fue o así está siendo. La resignación, que es otro estado de ánimo, es así, tiene que ver con el futuro, con las posibilidades. Cuando yo me opongo a la idea de que hay un mundo de posibilidades para mí, de que todavía yo tengo el poder de elegir, de moverme a otro lugar, de cambiarme, eso me causa la resignación. La resignación es como, pues yo por más que haga, por más que le haga, esto no va a cambiar. Esto va a seguir siendo así. Yo por más que llegue temprano al trabajo, que le eche ganas, no me van a subir el sueldo. O para que ya le echo ganas con mi pareja, si de todos modos esto va a ser igual. Eso es resignación. Sí, es verdad. Y la resignación también es un estado de ánimo muy, muy dañino, muy riesgoso, porque te impide moverte completamente y además puede contagiar. Por ejemplo, en las empresas, contagia cuando hay un proyecto nuevo y la gente con todo el entusiasmo y toda la ambición y los que están resignados como que, ay, no, ¿esto para qué? ¿No? Siempre. Sí, de todos modos no va a haber cambio. No va a haber cambios. Entonces, y esa es la resignación. Por otro lado tenemos el entusiasmo y la ambición, que es otro estado de ánimo, la gente que está entusiasmada, y es esa gente que en sus pensamientos está la idea de que hay un mundo de posibilidades, de que no hay nada dicho todavía, de que no son hechos, sino que es posibilidades, es un futuro. Si no estoy bien en este trabajo, pero hay un mundo de posibilidades y quizá puedo encontrar algo bueno que sí me va a dar lo que yo estoy esperando, y entonces eso me puede mantener en el entusiasmo, aceptar que hay posibilidades y que nada está dicho, ¿no? Que no son hechos que ya no puedo cambiar. Pues sí, como dices, mucho tiene que ver con el ir reconociendo ese estado de ánimo que estoy viviendo en ese momento, hacia dónde me lleva el tener ese estado de ánimo. Y pues bueno, no que sea bueno o malo, sino el ver cómo lo canalizo para también, si no es algo que me esté ayudando, eso que estoy permitiéndome sentir, porque ya hacerme consciente de eso, Javi, yo creo que es lo que más cuesta a veces, ¿no? El reconocerlo, porque no es fácil que alguien diga, ¿sabes qué? Sí, estoy en un estado de ánimo de resentimiento, o estoy en un estado de ánimo de, pues sí, de resignación, de que ya nada me importa. O sea, el darte cuenta, yo creo que es a veces muy difícil, pero es muy bueno el hacer esta reflexión, ¿no? A lo mejor alguien que nos esté escuchando está resignado en su trabajo actual, pensando que nunca van a cambiar las cosas, o a que eso le tocó vivir y que de ahí no puede moverse, ¿no? O con cada uno de los estados de ánimo puedes darte cuenta qué estado de ánimo estás viviendo, ¿no? Con qué estado de ánimo vives. Y ese es y a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo salgo de ahí? Y yo lo que digo es, el primer gran paso es darme cuenta, es hacer justo lo que estás diciendo, hacer conciencia de que algo está pasando, de que algo existe, hacer conciencia de que estoy en resentimiento, de que estoy resentido con mi pareja, de que estoy resentido con mi mamá o con mi jefe. Ese es el primer gran paso para cambiar o para transformar algo, es darme cuenta de que algo existe. Uh-huh. Entonces, cuando yo me doy cuenta, ya después, pues, ya irán viniendo las herramientas, pero ese primer paso de hacerme consciente de que estoy en resignación, o de que estoy en resentimiento, o de que estoy enojado, con las emociones lo mismo. Entonces ese es lo que te puede ayudar a movilizarte primero, a hacer conciencia y darme cuenta y reconocer, como dijiste tú. ¿Y cómo puedo hacerme más consciente? A lo mejor observándome, me imagino. ¿Qué recomiendas aquí en tu vida diaria? Así como que para hacerte consciente qué es lo que estás viviendo, o sea, observar tus reacciones, ¿qué recomiendas que haga alguien que dice, me quiero hacer más consciente? Sí, a veces es muy difícil y por eso es tan bueno hablar con alguien, hablar con la gente, pedir pedir retroalimentación, decirle a la gente, oye, me está pasando esto,
pues hablar con un coach, hablar con una terapeuta, hablar con un psicólogo, o sea, porque hay veces que para mí es invisible. Hay veces que para mí son transparentes las cosas, que yo simplemente voy así por la vida y que para mí es transparente y quizá a veces requiero de una mirada externa que me puede acompañar a ver, oye, pues mira, tú te estás topando con esto, te estás topando con el resentimiento, te estás topando